estimados hermanos y amigos. El tema de hoy es Jesús es el agua que sacia la sed. Desde el principio de la historia humana, el hombre vive con una profunda sensación de sed interior. No se trata solo de la sed física, sino de una sed del alma que se manifiesta en muchas formas. La búsqueda de sentido, la necesidad de amor, el deseo de paz y la carga de la culpa. Por ejemplo, el ser humano intenta saciar esa sed con muchas cosas: éxito, placer, relaciones, religión o proyectos personales. Pero tarde o temprano descubre que nada de eso logra llenar el vacío del corazón. Por eso la Escritura describe al hombre como un ser sediento, que busca agua en lugares equivocados, en cisternas o recipientes rotos que no retienen agua. Jeremías 2:13. En este contexto cobra una fuerza extraordinaria la escena de Juan 7. En medio de la fiesta, cuando el pueblo recordaba el agua que Dios les dio en el desierto, Jesús se levanta y proclama en voz alta una invitación universal. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Con estas palabras, Jesús se presenta como la única fuente capaz de saciar la sed más profunda que tiene el ser humano. Hablemos en primer lugar de la sed del ser humano. La sed humana se produce por distintas causas. Está la sed mental, el deseo de conocer, el sentido y el propósito de la vida. El hombre necesita saber para qué vive. Y si no lo sabe, aparece el vacío existencial que se intenta llenar con trabajo, con éxitos o proyectos, pero nada de esto sacia el alma, nada de esto. Temporalmente, sí, temporalmente, pero no para siempre. En Juan 4:13 Jesús dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Las cosas temporales, humanas, terrenas, que sacian, lo hacen solo temporalmente, durante un tiempo. Y la Escritura enseña que el sentido último de la vida está en trascender a Dios. Eclesiastés 3:11 nos dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios ha puesto eternidad. El hombre necesita trascender a Dios. Por eso vemos que desde el principio de los tiempos, los seres humanos buscaban involucrarse con con la divinidad, con la forma en la que entendieran la divinidad o lo que pudiera haber después de la muerte. Y lo podemos ver en las diferentes culturas antiguas, por ejemplo, los egipcios, este deseo de trascender, trascender de lo terreno, de lo presente, de lo temporal, a lo eterno, al más allá eterno. Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano. Por tanto, aunque el hombre intenta saciar esta sed mental, no lo consigue porque intenta hacerlo a través de medios o cosas que satisfacen solamente temporalmente. Después está la sed afectiva, de tener a quien nos ame.
y de tener también a quien poder amar. El ser humano necesita ambas cosas. Necesita ser amado y necesita amar. Ambas cosas necesita el ser humano. Es por ello que cuando Dios nos ama, nos dice que le amemos, porque el Señor conoce que el amor debe ser recíproco. Primera de Juan 4, 7, 19. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor debe ser de dos sentidos, debe tener dos sentidos. Pero el amor humano, aunque ansiado por el hombre, es temporal y perecedero. Tristemente, hay que decir que el amor humano pasa del afecto al desafecto, del amor al odio, con mucha facilidad. Segundo Samuel 13:15. La aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Esto cuenta una historia de un hombre que presuntamente amó mucho a una mujer y de forma casi instantánea ese amor desapareció, se desvaneció y pasó a aborrecerla. Qué triste, ¿verdad? Lo que le sucedió a Amnón. Pero repito, esto es una tragedia humana muy, muy generalizada. Las personas aman hoy y odian mañana. Está también la sed de la conciencia, la sed de liberación de la culpa para tener o sentir la paz interior. El pecado genera culpa y la culpa genera una conciencia acusadora. Salmo 51, 2 al 3. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. David está reconociendo que por su pecado tenía una conciencia acusadora. Su pecado estaba siempre delante de él. Aunque el ser humano intente ignorar la voz de la conciencia moral, la culpa permanece y produce sed o necesidad de justificación y de sentir paz interior. Salmo 51, 9 al 10. Borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Así pues, hay muchos tipos de sed que experimenta el ser humano. Pero la principal y más importante sed humana es la sed espiritual. Esta sed se originó desde la caída primigenia, cuando el hombre dejó a Dios y cuando lo dejó por nada. Jeremías 2:13. Dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Este fue el pecado humano, pecado de Adán y Eva y después el pecado repetido del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Dejar a Dios por nada. Dejar a Dios, que es agua viva, que emana de la roca limpia, cristalina, fresca, por nada. Por un recipiente, por una cisterna en el suelo, lleno de lodo, de barro, que encima no retiene el agua. Eso fue lo que hizo el ser humano en Edén, lo que hizo después, posteriormente, el pueblo de Israel, y lo que siguen haciendo hoy muchas personas, dejar a Dios por nada. Y después el hombre
que tiene esta sed espiritual, trata de llenar ese vacío que tiene de Dios con sucedáneos que nos sacian. Igual que otro tipo de sed, se intentan saciar con cosas que no sacian, también pasa lo mismo con la sed espiritual. Los hombres intentan saciar su sed de Dios con sucedáneos. Jeremías 16:11. Vuestros padres me dejaron y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. El ser humano deja al Dios vivo y verdadero y se postra ante un ídolo hecho por sus manos, ante un objeto de palo, de metal, hecho por el propio hombre, con las manos del hombre, se postra ante aquello, deja al Dios vivo y se postra ante un objeto fabricado por él mismo. Qué absurdo, ¿verdad? Esto es lo que hace el ser humano. Y esto lleva al hombre a vivir en una permanente sed que se intenta saciar poniendo etiquetas a la botella del alma. El alma es como una botella que estaba llena de Dios y que por el pecado se vació de Dios. Y ahora el ser humano intenta llenar esa botella, el alma, poniéndole etiquetas, para creer que con la etiqueta se llena la botella. Pero las etiquetas no llenan la botella. El vacío de la botella del hombre, del alma, es un vacío en forma de Dios. Y solo puede llenarlo Dios. Solo puede llenarlo Dios. Salmo 42:2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. La sed espiritual del ser humano solo puede ser saciada por Dios, por el Dios vivo y verdadero, solo. La sed de Dios se sacia solo de Él, solo en Él, solo por Dios. Salmo 42:2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? La sed de Dios se llena, se sacia, presentándonos delante de Él, bebiendo de Él, llenándonos de Él, solamente de Él. De ahí lo que Jesús dijo. De ahí las palabras de Jesús. Jesús, el Cristo, el Redentor, enviado por el Padre Eterno, sacia plenamente la sed humana. Cristo. Ya lo decían los profetas del Antiguo Testamento, que Dios sacia la sed del alma humana. Salmo 63:1, Dios mío, mi alma tiene sed de ti, en tierra seca donde no hay aguas. Isaías 49:10, no tendrán sed porque Él los conducirá a manantiales de aguas. Isaías 55:1-2, a todos los sedientos, venid a las aguas. Nehemías 9:20, enviaste tu buen espíritu y agua les diste para su sed. Podríamos seguir citando textos del Antiguo Testamento en los que Dios habla de que la sed humana se sacia solo con Él. Y Jesús, el Mesías Redentor, es el agua de vida. Él es el agua que sacia la sed, todo tipo de sed del alma humana. Apocalipsis 7:16-17. El Cordero los guiará a fuentes de agua de vida. El Cordero, el Salvador, el Hijo de Dios, los guiará a fuentes de agua de vida. Jesús sacia a través de la fe en su persona y en su obra de sacrificio redentor en la cruz. Juan 7:37-38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie
y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, siguió diciendo a continuación, para indicar que beber de él es creer en él, para indicar que la verdadera fe introduce a Cristo en el corazón, en el alma, así como el agua que se bebe llega al interior de nuestro cuerpo y nos aprovecha. Así Jesús, por la fe, entra en nuestro corazón, en nuestra alma y nos aprovecha espiritualmente. La fe en Jesús bebe, cree en su sangre vicaria redentora y obtiene la vida eterna junto a él. Juan 6, 35, 54 al 56. Jesús les dijo: el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que bebe de mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi sangre es verdadera bebida. El que bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Beber la sangre de Cristo es creer en él de tal manera que su sacrificio quede en nuestro interior, quede en nuestro interior como instrumento de salvación, como instrumento de limpieza, de perdón de pecados, de vida eterna. Es por la sangre de Cristo que todos los beneficios salvíficos nos son concedidos, porque la sangre del Cordero, la sangre de la víctima, expía el pecado. La sangre sustituye al pecador, la sangre de la víctima sustituye a la sangre del pecador, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Jesús sacia nuestra fe no solo a través de la fe en Él y su sacrificio, sino también a través del Espíritu Santo, que viene a morar al corazón del creyente, dándole plenitud de vida. Juan 7, 38 al 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. El que cree en Cristo recibe el Espíritu Santo, y por el Espíritu Santo todas las promesas de Dios son una realidad en nosotros, y todo lo que Dios quiere hacer en nosotros como hijos suyos será también una realidad. 1 Corintios 3, 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros y el templo de Dios Santo es? A través del Espíritu Santo, Dios mora en nosotros y con nosotros. A través del Espíritu Santo, Cristo está presente en nosotros y con nosotros. El Espíritu Santo llena el alma humana de Dios, produciendo esa saciedad eterna que necesitamos las personas. Esa saciedad eterna, no solo espiritual, sino a todos los niveles. Juan 4, 14 al 15. El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Un creyente no solo tiene satisfacción espiritual, sino también tiene una satisfacción mental y afectiva. Un creyente sabe por qué está aquí, para qué está aquí, entiende el porqué de las cosas eternas, trascendentes, aún de las cosas temporales, porque Dios le muestra la razón de esas cosas temporales. El creyente se siente amado por Dios. El creyente ama a Dios. El creyente ama a sus hermanos. El creyente es amado por sus hermanos. Por tanto, toda la sed humana, toda forma de sed humana es satisfecha en Cristo. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús
es el agua que sacia la sed. Jesús es el agua que sacia la sed. Y esto nos lleva a pensar, a meditar, a plantearnos cosas. Debemos reconocer honestamente nuestra sed interior, porque solo el que tiene sed busca el agua que puede saciarle. Debemos ir a Cristo por la fe, pues Él es la única fuente verdadera que puede satisfacer el alma humana. Debemos creer en Cristo, y solo en Cristo, y nada más que en Cristo. Al creer en Cristo, recibimos el don del Espíritu Santo, quien llena nuestro corazón con la paz, con el conocimiento, con la vida de Dios. Cuando el alma es saciada por Cristo, no solo recibe vida, sino que también se convierte en un heraldo, en un mensajero que dice a otros: ven a Cristo, cree en Él y no tendrás sed jamás. Que Dios nos ayude a entender todas y cada una de estas cosas. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos recuerda nuestra condición humana, débil, mísera, de sed constante, de tantas cosas, pero sobre todo de ti, oh Señor. Y ayúdanos a entender que tú has provisto el agua de vida para saciar esa sed a tu Hijo Jesucristo. Y también al Espíritu Santo, que nos llena de Él, que nos aplica la obra de redención que hizo, que nos hace santos delante de ti. Ayúdanos, Señor, a sentir satisfacción, a beber de tu Hijo y no sentir sed nunca más. Gracias, Señor, por lo que eres, por lo que haces en nuestras vidas, porque podemos acudir a ti permanentemente y poner nuestros problemas ante ti. Te pido, Señor, misericordia para todos tus hijos necesitados, enfermos. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de Susana, de Bárbara, de Antonio, de Otto, de Aide, de Águeda, de mí, Señor, también, de Loli. Ten misericordia, Señor, de todos los enfermos que te puedan necesitar por cualquier causa. Tú los conoces a todos, Señor. Algunos porque son muy mayores, como Carmen Rosa, otros porque han pasado por situaciones de enfermedad, como Carmen Teresa. En cualquier caso, Señor, te pido por todos los que hemos mencionado y aún por lo que no hemos mencionado, pero que tú conoces. Ten misericordia, Señor, de los enfermos. Gracias por lo que eres, por lo que haces. Gracias, Señor. Bendito seas. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.